¿Alguna vez sentiste que no encajabas en el mundo? Así se sentía Lumen, un búho que odiaba la noche y pensaba que había nacido en el momento equivocado. Pero una noche infinita le reveló que la oscuridad no siempre es castigo. A veces es el lugar donde tu luz nace. Su descubrimiento es más que la historia de un búho. Es una verdad que todos compartimos. No te pierdas este final. En el corazón de un bosque antiguo, donde los árboles parecían tocar las estrellas y el viento susurraba historias de siglos pasados, vivía un joven búho llamado Lumen. Era distinto a los demás de su especie. Mientras sus hermanos y primos celebraban el silencio y la calma de la noche, él la encontraba vacía. Volaba de rama en rama sin rumbo, preguntándose, ¿por qué tengo que vivir cuando todos duermen? Sus amigos diurnos, como la ardilla Mía y el zorro Bran, pasaban el día jugando, explorando y compartiendo historias. Pero cuando llegaba el atardecer y el bosque se sumía en penumbras, todos se despedían, dejándolo solo. Lumen no encontraba propósito en cazar ratones o vigilar silenciosamente desde las alturas. A menudo se quedaba observando el horizonte, esperando que amaneciera, como si la luz del sol trajera consigo el sentido que le faltaba. Tal vez nací en el momento equivocado, susurraba para sí. Su abuela, la vieja Búa Ore, le repetía, la noche es un lienzo, pero necesitas aprender a pintar en ella. Lumen escuchaba pero no entendía. ¿Qué podía hacer él que no pudiera hacerse de día? Todo cambió una noche, cuando un fenómeno extraño cubrió el cielo. No era una tormenta, ni nubes, era algo más denso, una sombra profunda que ni las luciérnagas podían atravesar. Los animales comenzaron a entrar en pánico, y Lumen, por primera vez, sintió que algo dentro de él despertaba. El fenómeno se extendió rápido. Primero, el canto de los grillos se apagó. Luego, las ramas dejaron de moverse, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Nadie sabía qué ocurría, pero todos coincidían en algo. La oscuridad era total. Las ardillas que vivían en las copas de los árboles no encontraban sus madrigueras. Los ciervos tropezaban con raíces invisibles. Incluso los depredadores nocturnos, como los linces y zorros, estaban desorientados. «No podemos movernos», gritaba Bran, el zorro amigo de Lumen. Es como si el bosque hubiera desaparecido. Lumen, aunque veía mejor que la mayoría, también notaba que aquella oscuridad era distinta. No había reflejos, ni brillos lejanos, ni siquiera estrellas. La abuela Orea reunió a todos en un claro. Esta es la noche infinita. Una vez cada muchas generaciones, el cielo se cubre de un velo que absorbe toda la luz. Solo terminará cuando los animales encuentren el corazón del bosque y enciendan su llama. ¿Y quién lo hará?, preguntó un tejón asustado. Solo aquel que pueda moverse en la oscuridad sin perderse, respondió Orea mirando fijamente a Lumen. El joven búho sintió un escalofrío. Él, si nunca había hecho nada importante, ¿cómo podría ahora salvar a todos? Pero al ver a Mía, su amiga ardilla, temblando junto a sus crías, sintió una punzada en el pecho. No podía quedarse esperando. «Yo puedo intentarlo», dijo en voz baja, aunque todos lo escucharon. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos animales dudaron. «Es joven, inexperto, no lo logrará». Lumen sintió cómo las palabras pesaban en sus alas, pero decidió volar. Se adentró en el bosque, guiándose por su instinto y el eco de sus propios latidos. Pronto comprendió que no sería fácil. Las raíces parecían más altas, las ramas más bajas, y sonidos extraños lo seguían. En un momento, el miedo lo hizo dudar. Sintió que no avanzaba, que quizás se había perdido. «No soy suficiente», susurró. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela, la vieja Búa. «La noche es un lienzo, pero tú pintas con tu vuelo». Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que su oído y memoria lo guiaran. Comenzó a reconocer árboles por el crujido de sus hojas, riachuelos por su murmullo, y poco a poco el bosque dejó de ser una trampa, para convertirse en un mapa invisible bajo sus alas. Tras horas de vuelo, Lumen comenzó a sentir el peso de la noche en sus alas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de su propio corazón. De pronto, entre las sombras, vio un resplandor tenue, casi imperceptible como una luciérnaga atrapada bajo el musgo. Aterrizó suavemente y se encontró en un claro que jamás había visto. El suelo estaba cubierto de hojas plateadas que brillaban como si guardaran el recuerdo de la luna. En el centro, una roca cubierta de musgo parecía respirar.
emitiendo un destello que iba y venía, como si algo dentro de ella estuviera a punto de despertar. Recordó entonces las historias que la abuela Orea contaba junto al nido. La leyenda de la llama del bosque, una luz que aparecía solo en la noche infinita y que podía devolver la vida a todo lo que la oscuridad había robado. Con el pico apartó con cuidado el musgo húmedo. Debajo encontró una pequeña piedra luminosa, fría como el hielo, pero vibrante, como si guardara un latido. ¿Cómo encenderte?, susurró, con la voz quebrada por el cansancio. En ese momento, una ráfaga de viento descendió desde lo alto, agitando sus plumas. Entre el susurro de las ramas, escuchó una voz suave, profunda, que parecía salir del bosque mismo. Tu luz no está en tus ojos, sino en tu corazón. Lumen cerró los ojos. Imágenes comenzaron a desfilar en su mente. Mía abrazando a sus crías, los ciervos perdidos tropezando en la oscuridad, la abuela Orea mirándolo con fe inquebrantable. Sintió un calor encenderse en su pecho, un fuego que no ardía para destruir, sino para guiar. Posó la piedra contra su plumaje y dejó que ese calor fluyera hacia ella. Poco a poco, la piedra comenzó a brillar con más fuerza, bañando el claro con una luz dorada y viva. El bosque recobró sus formas. Las ramas, las raíces y los senderos se revelaron como un mapa secreto. La noche infinita empezó a retroceder. Con el corazón latiendo como un tambor, Lumen tomó la piedra entre su pico y emprendió el vuelo de regreso, sabiendo que no podía fallar. Al llegar al claro, todos los animales lo miraron con asombro. El pequeño búho, aquel que tantas veces dijo no tener propósito, traía en su pico una piedra que ardía con una luz suave y cálida, como si contuviera un amanecer atrapado. Se posó en el centro del claro y, con cuidado, dejó caer la piedra sobre un círculo de hojas secas. La luz se expandió lentamente como una ola dorada que tocaba cada rama, cada hoja y cada mirada. Los ciervos, que antes tropezaban en la penumbra, alzaron la cabeza y comenzaron a caminar con paso seguro. Las ardillas corrieron de rama en rama, reencontrando sus madrigueras. Los grillos entonaron su canción interrumpida, llenando el aire con un murmullo de vida. Los más pequeños, como los ratones y las liebres jóvenes, se acercaban a la piedra como si fuera un fuego amigo que los abrazaba sin quemarlos. Algunos, que nunca habían visto la luz más allá del día, se quedaron inmóviles, maravillados. Mía, la ardilla, se acercó con lágrimas en los ojos. «Lumen, lo lograste», susurró. «Nos devolviste el camino». La abuela Orea, con su mirada sabia y serena, avanzó hasta quedar frente a él. «Ahora entiendes, la noche no era tu prisión, sino tu regalo». Lumen sintió un calor en el pecho que no venía solo de la piedra, sino de todas las miradas que ahora lo rodeaban. Comprendió que cada noche que había pasado preguntándose ¿por qué yo?, había sido en realidad un entrenamiento silencioso para este momento. Esa noche el búho no se apartó del claro. Voló de rama en rama, asegurándose de que todos regresaran sanos a casa. Incluso guió a un grupo de patos hasta la orilla del lago y a un pequeño erizo hasta su madriguera. Por primera vez no esperaba el amanecer con ansiedad. No contaba las horas para que el sol lo reemplazara. Entendió que su valor no estaba en competir con la luz del día, sino en ser luz en la oscuridad. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte y tocó la piedra, ésta se apagó suavemente, como si su misión estuviera cumplida. Pero el corazón de Lumen permaneció encendido. Desde entonces, cada vez que caía la noche, Lumen patrullaba el bosque. Volaba de rama en rama asegurándose de que los más pequeños llegaran a salvo a sus madrigueras y acompañaba a los viajeros perdidos hasta los límites del bosque. Su figura, apenas visible contra el cielo oscuro, se convirtió en una señal de seguridad para todos los que vivían allí. Desde aquella noche, Lumen ya no huyó del cielo estrellado. Sabía que, aunque el sol ilumina el día, hay corazones que solo pueden encontrar su camino en la noche, y él estaba allí para guiarlos. Porque a veces, nuestro valor no está en hacer lo mismo que todos, sino en brillar justo donde nadie más puede. Moraleja: cada uno tiene un propósito único, incluso si tarda en revelarse. La oscuridad no es ausencia de luz, es el escenario donde ciertas luces nacen. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, tu luz es única, incluso si aún no sabes dónde encenderla. Suscríbete a Fábulas con Propósito para escuchar más relatos que inspiran. Dejan huella y te recuerdan que tu vida tiene sentido. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay un motivo para seguir volando. Hasta la próxima.